El caso de los champiñones envenenados, de Ernest Bramah. En un mes de noviembre de hace pocos años, los lectores de diarios que tienen la costumbre de sentirse atraídos por asuntos curiosos e insignificantes tuvieron la oportunidad de conocer la tragedia de un estudiante de St. Abbot's. El caso apareció en la prensa con titulares del tipo «Un plato mortal de champiñones», «Cómo distinguir las setas venenosas» o cosas parecidas e igual de llamativas. Los hechos relativos a la muerte de Charlie Wimpole eran sencillos y clarísimos, y el jurado designado para investigar la causa no tuvo ninguna duda a la hora de dar un veredicto de acuerdo con las pruebas médicas. Los testigos que tenían verdaderamente algo sustancial que aportar eran solo dos: la señora Duprin y el doctor Robert Wilberforce Clark. En un par de horas se ofrecieron todos los detalles de una investigación que se consideró en términos generales como una pura formalidad y no contó con la paciencia de una persona interesada que difiriera de la conclusión aparentemente inevitable, forzando la necesidad de un aplazamiento. Irene Duprin testificó que era viuda de un médico y que vivía con su hermano en Halsehurst, Chisset Avenue, St. Abbot's. El finado era su sobrino, hijo único y huérfano, de 12 años de edad. El muchacho había pasado por los tribunales de familia y los jueces habían nombrado a la señora Duprin como tutora y habían acordado una asignación concreta para los gastos de manutención y educación. Dicha asignación cesaría naturalmente con la muerte del sobrino. Respecto a los detalles del caso, la señora Duprin explicó que el muchacho había pasado unos días con un resfriado bastante molesto. No pensó de todos modos que fuera necesario llamar a un médico, porque resultaba evidente que era un caso de gripe común y leve. La mujer le había dicho que no fuera al colegio y lo metió en la cama. El miércoles, un día antes de su muerte, se encontraba casi recuperado, con buen pulso y sin fiebre, pero, como parecía que hacía frío, la mujer decidió que se quedara en la cama, por prudencia y precaución. El muchacho tenía buen apetito, pero no le apeteció la cena que tenían prevista, así que la mujer le preguntó, antes de salir por la tarde, si había algo especial que quisiera cenar aquella noche. El niño dijo que le encantaría cenar champiñones, que era una comida que le gustaba mucho. Me dio risa y le di un tirón de orejas, prosiguió la testigo, conmocionada por los recuerdos. Y le pregunté si era esa la idea que tenía él de un plato adecuado para un convaleciente. Pero no creí que aquello importara realmente en aquel momento, así que fui a varias tiendas para comprar los champiñones. En todos los sitios me dijeron que ya no era temporada, pero al final encontré unos pocos en Lankingtons, la tienda de Park Road. Solo compré media libra. A nadie más de la familia le gustaban los champiñones y pensé que estaban ya bastante secos y que eran un poco caros. La relación entre los champiñones y la muerte del pobre muchacho parecía evidente. Cuando la señora Duprin subió a la habitación después de cenar, se encontró a Charlie aparentemente dormido y respiraba profundamente. Retiró la bandeja en silencio y sin molestarlo, apagó el gas y cerró la puerta. A medianoche la mujer se despertó de repente, sobresaltada por algo. Durante unos instantes permaneció un tanto aturdida, escuchando en silencio. Luego se oyó un ruido procedente de la habitación del muchacho. Cuando abrió la puerta, se horrorizó al ver a su sobrino tendido en el suelo, presa de un ataque y con convulsiones. Tenía los ojos abiertos y dilatados de forma desorbitada. Con una mano se aferraba a las sábanas que había arrastrado con él hasta el suelo y en la otra agitaba una botella de agua vacía que solía tener junto a la cama. La mujer gritó pidiendo ayuda y su hermano y luego la criada no tardaron en aparecer. Envió a la criada a buscar unas hojas de mostaza que guardaba en el botiquín y le dijo a su hermano que fuera a buscar al primer médico que encontrara. Ya había conseguido levantar a su sobrino hasta la cama de nuevo.
Antes de que llegara el médico, que tardó aproximadamente media hora, el muchacho había muerto. Como respuesta a una interpelación, la testigo señaló que ella no había visto a su sobrino entre el momento en que retiró la bandeja y el instante en que lo encontró ya enfermo y en el suelo. Aparte de la tía, la única persona que vio al chico pocas horas antes de su muerte fue el hermano de la mujer, Philip Loudham, que fue quien le subió la cena. Al bajar había comentado: «El muchacho parece que ya está bastante despabilado». El doctor Slark fue el siguiente testigo. Su testimonio se ceñía al hecho de que el jueves de madrugada, a eso de las 3:15, un hombre se presentó en su casa solicitando sus servicios para que acudiera a Hazlehurst. Ahora sabía que dicho caballero era Philip Loudham. Creyó entender que se trataba de un ataque de convulsiones y se dispuso para afrontar esa contingencia. Pero cuando llegó se encontró con que el paciente ya había muerto. De todos modos examinó el cuerpo y por lo que le dijeron y por el resultado de su examen, no tuvo la menor duda a la hora de determinar que se trataba de un caso de envenenamiento por consumo de setas. No vio ninguna razón para sospechar de otro alimento, excepto de los champiñones, pues todos los síntomas apuntaban a la burina, el principio venoso de la Amanita buroides, o bonete negro, como se llama popularmente, por su supuesto parecido con el tocado que llevan los jueces cuando firman una sentencia de muerte, y debido a la fama siniestra y bien conocida. Ese hongo es mortal de necesidad. Prosiguiendo con su testimonio, el doctor Slark explicó que el bonete negro solo desarrolla su apariencia distintiva en la madurez. Hasta que llega a ese estadio guarda muchas similitudes con la Agaricus campestri, o champiñón común. Era cierto, dijo, que las laminillas eran más pálidas de lo que uno podría esperar en un champiñón y que existían otras levísimas diferencias de tipo técnico, pero todas podían pasarse por alto si el que las recogía no prestaba más que una atención superficial. El tema de los hongos comestibles y venenosos es siempre muy complejo y no siempre se ha entendido bien. El médico personalmente dudaba muchísimo de que los verdaderos champiñones hubieran sido alguna vez responsables de los casos de envenenamiento que en muchas ocasiones se les atribuían. Tras un análisis científico, estaba seguro de que la causa había sido el envenenamiento por uno u otro de los muchos hongos venenosos que se pueden confundir fácilmente con las variedades comestibles. Era posible preparar un lecho artificial, plantar semillas adecuadas y, sin embargo, recoger una cosecha de hongos con apariencia de champiñones, pero de una virulencia inusitada. Por otra parte, los componentes nocivos de muchos hongos venenosos se eliminaban en el proceso de cocción. No existía un modo fácil de discriminar entre las setas buenas y las malas, salvo por la identificación clara y exacta de las distintas variedades. La prueba de la sal y la prueba de la cuchara de plata eran tonterías, y cuanto antes cayeran en el olvido, mejor. Las setas con apariencia de champiñón que se encontraban en los bosques o crecían junto a los árboles o en las cercas deberían siempre observarse con la mayor prudencia. El testimonio del doctor Slark dio por cerrado el caso y la citación de testigos, pero antes de que se reuniera el jurado, el juez anunció que otra persona había expresado también su deseo de ser escuchada. No había ninguna razón por la que no se pudiera aceptar otro testimonio que se les ofreciera, y como el nombre del solicitante se había mencionado en la causa, era justo y necesario que dicha persona tuviera la oportunidad de hacerse oír públicamente. Así pues, el señor Lackington subió al estrado e hizo el juramento preceptivo. Dijo que era frutero y verdulero y que tenía su tienda en Park Road, en St. Abbot's. Recordaba a la perfección que la señora Dupren había ido a su tienda 2 días antes. La cesta de champiñones de la que se le entregaron unos ejemplares consistía en un pequeño lote de aproximadamente 6 libras. Un lote que le había suministrado un granjero de una aldea cercana con quien solía tener trato y negocios frecuentes. Todo el lote de champiñones se había vendido y no había habido ningún otro caso de intoxicación.
Para él era un asunto de la mayor importancia como comerciante que en el futuro no se asociara su nombre con un caso de muerte por intoxicación. Por eso quería que se escuchara su testimonio, y no solo por los champiñones, sino también por toda su mercancía en general. La gente dudaría de comprarle si se daba por hecho que vendía productos nocivos o en mal estado. El juez de instrucción que intervino en este punto señaló que él también podía asegurar al jurado que en caso de que se demostrase que el fallecido había muerto por los efectos de los champiñones o de cualquier cosa que contuvieran, no había prueba evidente de que el suceso no hubiera sido pura coincidencia o mala suerte. El señor Lackington le agradeció aquella declaración, pero dijo que de todos modos seguramente cogería mala fama. Se había dedicado al comercio de St. Abbots durante los últimos 27 años y durante ese tiempo había manipulado y comerciado con varias toneladas de champiñones sin una sola queja. Admitió en respuesta a una pregunta que en efecto no había revisado cada champiñón de la media libra que le vendió a la señora Duprim, pero que los pesó y estaba seguro de que si hubiera habido un bonete negro entre ellos, lo habría detectado. ¿Acaso no podía haber sido algún utensilio de cocina la razón de la intoxicación mortal? El doctor Slark negó con la cabeza y se le escuchó decir que no podían aceptar esa teoría de ningún modo. A continuación, el señor Lackington preguntó si no cabía la posibilidad de que el fallecido, sin duda un chico curioso y temerario y tan imprudente como la mayoría de los muchachos, sintiéndose bien de nuevo y estando recluido en casa, hubiera aprovechado la ausencia de su tía y hubiera comido algo con las tristes consecuencias que se conocían. Y también se había hablado de un botiquín. ¿No podía haber ingerido alguna pastilla de trional o veronal o algo de ese tipo, creyendo que eran caramelos? Todo aquello no hizo más que provocar la risa del doctor Slark, pero para el comerciante era un asunto muy serio. El doctor Slark se disculpó por sonreír. No se había reído. Y apuntó con firmeza que el caso era muy serio para todos los implicados. Ante la referencia al trional y al veronal en relación con el caso, el médico admitió que por un momento había olvidado la situación en que estaban. Dijo que dadas las circunstancias, tal vez el juez podría considerar la idea de ordenar un examen más detallado del cuerpo. Después de cierto debate, el juez remarcó que en la mayoría de los casos la repetición de los análisis era innecesaria, pero en vista de lo que se podía deducir de los testimonios, decidió que sería mejor para todos que se llevara a cabo una autopsia completa. Las pesquisas judiciales quedaban por tanto aplazadas. Una semana más tarde, la mayoría de aquellos que habían participado en la primera investigación se volvieron a reunir en el salón consistorial de St. Abbots, que servía como juzgado del juez de instrucción. Solo habló un testigo y su testimonio fue breve y concluyente. El doctor Herbert Penny, especialista en patología del Hospital St. Martin, afirmó que había llevado a cabo el examen del contenido del estómago y las vísceras del fallecido. Encontró pruebas de la presencia del veneno denominado burina en suficiente cantidad para causar la muerte del muchacho y los síntomas, y tal como lo describieron el doctor Slark y la señora Duprim en el transcurso de la sesión anterior, eran coherentes con el envenenamiento por burina. La burina solo se genera de modo natural en la seta Amanita buroides. La quinta parte de un grano puede ser fatal para una persona adulta. En otras palabras, un solo hongo en el plato podría envenenar a 3 personas. Un muchacho, sobre todo si está débil debido a una enfermedad, sería incluso más susceptible. No había en el estómago del muchacho ninguna otra sustancia dañina. El doctor Penny concluyó diciendo que respaldaba las conclusiones generales de su colega sobre el tema de los champiñones y otros hongos. Y el jurado, después de una honrada sugerencia del juez de instrucción, dio a conocer su veredicto de acuerdo con las pruebas médicas. Era una conclusión previsible para cualquiera que conociera los hechos o hubiera seguido el caso y las pruebas presentadas. Sin embargo, 5 días después, Philly Lodham fue arrestado repentinamente y acusado de un espantoso crimen, haber asesinado a su sobrino. Y es en este punto donde Max Carrados hace su primera aparición en la tragedia de Wimpole.
Pocos días después del arresto, con un espíritu particularmente cosmopolita y teniendo varias horas libres, sin exigencias que no pudiera delegar en sus empleados, el señor Carlyle se dispuso a buscar algún tipo de solaz social y con benevolente condescendencia recordó de forma muy oportuna la existencia de su sobrina, que vivía en Groat's Head. «Elsie estará encantada», se dijo a sí mismo. «Apenas sale de casa, supongo. Si llego a las 4, podré pasar un par de horas con ella». La señora Belmar se mostró desde luego encantada, pero parecía aún más sorprendida, y tras aquella sorpresa había una extraña efervescencia nerviosa que incluso al propio señor Carlyle y su complaciente autoestima le pareció desproporcionada. La razón no podía ocultarse durante mucho tiempo. «¿Te has encontrado a alguien, tío Luis?», fue prácticamente su primera pregunta. «¿Si me he encontrado a alguien? ¿Dónde?», repitió el señor Carlyle con su habitual precisión. No puedo decir que me haya encontrado a nadie en particular. Claro que he tenido una visita y va a volver a la hora del té. Adivina quién es. No lo vas a adivinar. El señor Carrados». «¿Max Carrados?», exclamó su tío asombrado. «No me digas». «Bueno, bendita sea mi alma, Elsie, casi se me había olvidado que lo conocías. Eso debió de ocurrir hace siglos. ¿Qué demonios está haciendo Max en Groat's Head?». «Eso es lo extraordinario», contestó la señora Belmar. «Me dijo que había venido aquí a buscar champiñones». «¿Champiñones?». «Sí, eso es lo que dijo. Me preguntó si sabía que hubiera bosques por aquí cerca a los que pudiera ir y le dije que había un bosque al final de Stonecott Lane». «Pero mi querida chiquilla, ¿es que no sabes que los champiñones que crecen en los bosques o incluso junto a los árboles son muy peligrosos?», exclamó el señor Carlyle. «Pueden parecer champiñones, pero seguramente sean venenosos». «No lo sabía», admitió la señora Belmar. «Pero si son venenosos, supongo que el señor Carrados lo sabrá». «No lo creo, ir al bosque, ya ves. Da la casualidad de que he estado trabajando últimamente en ese tema. Pero en cualquier caso, ¿dices que va a volver?». Me preguntó si podía pasarse por aquí para tomar el té a su regreso, y claro que le dije, por supuesto. «Por supuesto», dijo también el señor Carlyle. «Habrá venido en coche, supongo». «Sí, en un coche grande, gris. Venía el señor Parkinson con él». El señor Carlyle estaba un poco perplejo, como le solía ocurrir con las andanzas de su amigo, pero no era su costumbre darle vueltas a nada que supusiera tener que reconocer tal perplejidad. El tema de Carrados y su excéntrica visita, por lo tanto, se aplazó hasta que el ruido del formidable coche invadió el ambiente de la tranquila barriada, y poco después hizo su aparición el detective aficionado ciego. Con una mirada de complicidad a su sobrina, Carlyle se había apostado en un extremo de la sala, donde permanecía en silencio y sin apenas respirar. Carrados fue recibido con una sonrisa por su anfitriona y luego hizo una leve seña en dirección al juguetón invitado. «Bueno, Luis», dijo, «nos hemos casado mutuamente». La señora Belmar se quedó perceptiblemente sorprendida, pero aplaudió de manera musical ante el fracaso de la conspiración de su tío. «Extraordinario», admitió el señor Carlyle acercándose a ellos. «No tanto», fue la breve contestación. «Su joven doncella», dijo dirigiéndose a la señora Belmar, «ha dicho que estaba aquí su tío cuando me ha abierto la puerta». «¿Es verdad, Max, que has ido a Stonecott Wood para coger champiñones?», preguntó el señor Carlyle. «¿Te lo ha dicho la señora Belmar?». «Sí, ¿has tenido suerte?». «Parkinson ha encontrado algunos hongos que me asegura se parecen a los champiñones». El señor Carlyle lanzó una mirada triunfal a su sobrina. «Me encantaría ver esos champiñones, ¿sabes? Me parece que ha sido una suerte para ti encontrarme aquí». «Siempre es una suerte encontrarme contigo», contestó Carrados. «Te los enseñaré, están en el coche. ¿Quieres que te llevemos a la ciudad?». «¿Si te vas a ir pronto?». No, Elsie», dijo contestando al «oh» de su sobrina. «Pero tengo que irme enseguida después del té. Todavía tengo que arreglar unos detalles de un caso importante que estoy resolviendo. Y resulta bastante a propósito, además. ¿Sabes algo del asunto Wingpole, Max?». «No», admitió Carrados, sin ninguna muestra apreciable de interés en el caso. «¿Tú sí?». «Sí»,
contestó el señor Carlyle con una severidad tajante. Sí, creo que puedo decir que sí conozco el caso. De hecho, fui yo quien consiguió la prueba que obligó a las autoridades a formular una acusación contra Lowtham. «Oh, cuéntanoslo», exclamó Elsie. «Solo he visto algunas noticias en el indicador». El señor Carlyle pareció dudar. Un poco acuciado por su sobrina, presumió de estar muy al tanto y finalmente cedió. «Pero ni una palabra de esto a nadie, Elsie», dijo. «Algunas de las pruebas no se presentarán hasta la semana que viene y el asunto es desde luego muy serio». «Ni una palabra», dijo la dama. «¡Qué interesante! ¡Empieza!». «Bueno, como sabéis, desde luego el jurado y el juez de instrucción, muy adecuadamente, de acuerdo con las pruebas que tenían delante, dieron un veredicto de muerte accidental. Dadas las circunstancias, era una consecuencia de los métodos comerciales o de la mala práctica o del poco conocimiento o lo que fuera del hombre que vendió los champiñones, un comerciante llamado Lackington. Lackington vino a verme y con una pertinacia verdaderamente notable frente a todas las pruebas, insistió en que no había cometido aquel error fatal, porque al pesar aquella cantidad tan pequeña de champiñones, media libra, sin duda se habría dado cuenta de inmediato si hubiera habido algo raro. «Pero tío Luis, el médico dijo que...». «Sí, mi querida Elsie, sabemos lo que dijo el doctor, pero para bien o para mal, la experiencia y el conocimiento práctico de Lackington lo respaldan frente a generalidades teóricas. En circunstancias normales no se habría resuelto nada en contrario. Pero da la casualidad de que Lackington tiene como inquilino a un joven periodista del diario local y como vecino a un químico farmacéutico. Estos tres hombres conversaron sobre el tema en más de una ocasión. Lackington estaba muy preocupado por el daño que se le había hecho a su reputación. El periodista incidió en el tema con noticias sensacionalistas y el farmacéutico contribuyó con su cuota de conocimientos prácticos. Unos días después salieron a la luz una serie de circunstancias que podían ser serias o inanes, dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos y el modo en que se presentaran. Los principales puntos eran dos: la asignación que la señora Duprin recibía por el cuidado y mantenimiento de Charlie Wimpole cesaría con su muerte, tal y como le había dicho al jurado. Lo que no mencionó fue que el muchacho muerto habría recibido una herencia de unas 15.000 libras cuando se hiciera mayor de edad y que una vez muerto, esa fortuna quedó en manos de sus dos familiares más cercanos, esto es, la propia señora Duprin y su hermano Philip. La señora Duprin no tenía una situación acomodada. Philip Lowtham también era pobre y no tenía ingresos habituales. Había intentado poner en marcha varios negocios y ahora, a los 35 años, desperdiciaba su vida principalmente escribiendo poesías y pintando acuarelas, dos actividades que no le proporcionaban dinero alguno, por lo que él sabía. Philip Lowtham, eso estaba aclarado, era la persona que había subido la comida que había desatado la tragedia. Philip Lowtham, eso también se demostró, tenía deudas y estaba muy apurado y con gran necesidad de dinero. Se da por hecho que había una mujer involucrada en el caso. Supongo que no necesito decir nada más, Elsie. «¿Y quién es ella?», preguntó la señora Belmar con gran interés. «No lo sabemos todavía. Una mujer casada, se rumorea, lamento decirlo. Pero eso importa poco, y menos a ti, Elsie. Continuemos. La señora Duprin regresó a hacer la compra aquella tarde alrededor de las 3. Menos de media hora después, Lowtham salió de casa y fue a la estación. Compró un billete de ida y vuelta a Euston. Se marchó en el tren de las 15:41 y regresó a St. Abbot's a las 17:43. Eso significa que tuvo apenas una hora para hacer lo que tuviera que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? El vecino farmacéutico de Lackington le había proporcionado la información de que aunque la burina solo aparece en la naturaleza en esa única forma, puede aislarse a partir de los otros componentes de los hongos y manejarse como cualquier otro veneno líquido. Pero se trataba de un producto excepcional porque no tenía usos comerciales y probablemente ni media docena de farmacéuticos en Londres lo tuvieran en sus estantes. Él mismo, por ejemplo, nunca lo había tenido en su farmacia y nadie se lo había pedido.
Con esta prueba sugerente, pero de ningún modo convincente, añadió el señor Carlyle, el joven periodista amigo de Lackington se presentó en el despacho del editor de The Morning Indicator, para el que ejercía de corresponsal en St. Abbot's, y le dijo que tenía una exclusiva. El trío de amigos había llegado lo más lejos posible. El editor del Indicator decidió indagar en el asunto y me pidió que investigara el caso. Y esta es mi relación con este suceso. «Oh, ¿así es como se enteran los periódicos de las cosas?», comentó la señora Belmark. «Me lo había preguntado a menudo». «Es una de las maneras», contestó su tío. «Influencia americana», añadió Carrados. «Allí se utiliza demasiado». «Debe de ser espantoso», dijo su anfitriona. «Y esos métodos de la policía, en esas obras de teatro que vienen de los Estados Unidos». La entrada de la encantadora doncella para traer el té fue la razón de que se volviera a hablar de asuntos comunes. La conversación, en deferencia a los escrúpulos del señor Carlyle, prácticamente se suspendió hasta que la puerta se cerró tras la salida de la criada. «Mi primer objetivo», prosiguió el detective después de servir el té, «fue naturalmente descubrir si entre los químicos farmacéuticos de Londres se había vendido alguna cantidad de burina que coincidiera con una visita de Philip Loudham. Si esta línea de investigación fallaba, los mismísimos fundamentos del edificio de mis sospechas de su culpabilidad se irían al traste. Pero si yo estaba en lo cierto, bueno». Y efectivamente estaba en lo cierto. En una calle cercana a Caister Square en Tottenham Court Road, con Trenion Street, encontramos a un hombre llamado Lightcraft, que de inmediato recordó haber hecho esa venta. Como la burina es un veneno muy peligroso, la transacción tuvo que registrarse, y en el libro de ventas de Lightcraft se encontraba esa prueba irrefutable. El miércoles, el día 6 del mes, un hombre que firmó como J. D. Williams y que dijo vivir en el 25 de Chalcot Place, compró 4 dracmas, esto es, alrededor de 15 gramos de burina. Lightcraft dijo que la venta se había realizado en torno a las 4:30. Fui entonces al 25 de Chalcot Place y descubrí que era una pequeña pensión. No conocían a nadie que se llamara Williams y que viviera allí. Si el tono conclusivo del señor Carlyle tenía fundamento, Philip Loudham estaba entre la espada y la pared. La señora Belmar aportó la espada y obligatoria nota de admiración. «Bueno, qué asombroso», fue la forma que adquirió su fascinación. «Según la ley, el químico farmacéutico tiene que conocer al comprador», preguntó Carrados. «Sí», asintió el señor Carlyle, «y por esa razón nuestro amigo Lightcraft puede haberse metido en un pequeño lío. Pero como él dice, y tenemos que admitir que hay alguna verdad en sus palabras, ¿quién puede definir lo que significa conocer a alguien en nuestros días? Conoce a 100 personas como clientes habituales u ocasionales y nunca ha sabido cómo se llaman. Un buen número de nombres y direcciones representan para él otros tantos clientes ocasionales u habituales a los que no ha visto jamás. Ese J. D. Williams entró con la mayor confianza y en todos los sentidos parecía conocer a Lightcraft. Su rostro le resultaba familiar y Lightcraft fue tal vez un poco imprudente a la hora de suponer que efectivamente lo conocía. En fin, Max, se pueden entender las circunstancias. La competencia es fuerte, sobre todo entre los farmacéuticos privados, y uno puede perder un cliente por dar un mal servicio. Todo el mundo tiene que vivir. Excepto Charlie Wimpole, pensó Max Carrados, pero decidió guardarse la idea. ¿Y has consultado sobre la burina en otras tiendas?, preguntó en vez de expresar aquel comentario sobre Charlie Wimpole. No, contestó Carlyle, no he preguntado. Eso habría sido un indicio, por supuesto, pero después de dar con ese establecimiento, los demás carecían de importancia. ¿Por qué lo preguntas? Oh, por nada. Simplemente, ¿no crees que tuvo mucha suerte de librarse al principio de las acusaciones de nuestra policía de St. Abbot's? Sí, tal vez, pero eso ya no nos interesa. Lo importante es que se ha descubierto el autor de un asesinato especialmente siniestro y alevoso. Cuando uno considera las circunstancias, te lo juro, creo que jamás he desenmascarado a un rufián más ingenioso y con más sangre fría.
¿Entonces ha confesado, tío? Confesado, mi querida Elsie, dijo Carlyle con una sonrisa complaciente. No, no ha confesado. Este tipo de gente nunca confiesa nada. Por el contrario, ha reafirmado su absoluta inocencia con una exhibición de indignación considerable. ¿Y qué otra cosa podía hacer? Se le pidió que detallara sus movimientos entre las 6:15 y las 17 de aquella tarde. Pardiez, el tipo estaba tan seguro de la fiabilidad de sus planes que ni siquiera se tomó la molestia de pensar en ello. Primero negó que hubiera salido de St. Abbot's en absoluto. Luego recordó algo. Recordó que había bajado a la ciudad por la tarde para hacer un par de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, sobre todo comprar material de papelería. ¿A qué papelería fue? A una tienda de Oxford Street. No recordaba el nombre. ¿Y podría decir dónde estaba? Creía que sí. ¿Podría identificar al dependiente? No, no recordaba su cara en absoluto. ¿Tenía la factura? No, nunca guardaba las facturas pequeñas. ¿Cuánto dinero se gastó? Alrededor de 3 o 4 chelines. Y el precio de regreso a Euston fueron de 3 chelines y 8 peniques. ¿No era un viaje un tanto ridículo? Pues sí, tenía que admitir que sí. 3 o 4 chelines de artículos de papelería eran un paquete mediano. ¿Se lo había hecho enviar? No, se lo había llevado. ¿Llevaba 3 o 4 chelines en material de papelería en el bolsillo? No, era un paquete. ¿Era demasiado grande para llevarlo en el bolsillo? Sí. 2 testigos independientes podían testificar que no llevaba ningún paquete consigo. Había gente de la ciudad que había viajado en el mismo tren, en el mismo vagón que él. ¿Insistía en que había ido a comprar artículos de papelería? Se negó a decir nada más, y es lo mejor que pudo hacer. ¿Y Lycraft lo identificó? Bueno, no con tanta seguridad como nos habría gustado. Verás, habrían pasado ya 15 días. El hombre que compró el veneno llevaba bigote postizo, claramente, pero Lycraft dijo que había mucho parecido entre ambos y que la complexión de los 2 tipos era similar. Preveo que la memoria acomodaticia del señor Lycraft, en lo que a los rostros se refiere, tendrá que someterse a una dura revisión en un interrogatorio, dijo Carrados, como si estuviera ya disfrutando de esa perspectiva. Eso compensará la desafortunada mala memoria del señor Philip Loudham para recordar lugares y personas, replicó el señor Carlyle, soltando su inventiva con su habitual e inimitable aplomo. Carrados se levantó con una sonriente reverencia ante la perspicacia de aquella contestación. «Seré generoso, señora Belmark», dijo, «y me llevaré a su tío de aquí inmediatamente con el recuerdo de esas palabras en sus oídos y todas mis aplastantes respuestas silenciadas». «Las 5:30», exclamó el señor Carlyle sacando su imponente reloj de oro. «Tenemos... bueno, en fin, tengo que... ¿Te importa pensar en tus respuestas en el coche, Max?» «Espero que no lleguen ustedes a las manos», murmuró la dama y luego añadió. «¿Cuándo se reanudará el juicio, tío Luis? ¿La vista o a primeros de enero? Tengo que recordarlo para enterarme». Seguramente estuviera pensando que su tío Luis participaría de algún modo en los procedimientos. En cualquier caso, el señor Carlyle pareció complacido, pero cuando terminaron las despedidas y la puerta se cerró, la señora Belmark se quedó preguntándose qué significaba aquella enigmática sonrisa en el rostro de Max Carrados. Antes de que hubieran recorrido un par de millas, el señor Carlyle recordó de repente los champiñones sospechosos que había cogido su amigo y le pidió verlos. Se le mostraron unos pocos para que los inspeccionara. Los devolvió con ademán escéptico. «Las láminas inferiores son demasiado pálidas para ser verdaderos champiñones, Max», dijo con aire de sábelo-todo. «Es mejor que no te arriesgues. ¿Puedo tirarlos por la ventana?» «No», dijo Carrados, y con la mano impidió aquella amenazante actitud. «No, quiero darles un uso, Luis, aunque no será culinario. Estás totalmente en lo cierto. Seguramente sean venenosos. Solo quiero estudiarlos por un caso en el que estoy interesado». «¿Un caso? No me estarás diciendo que hay otro caso de envenenamiento por champiñones». «No, es el mismo». Pero dijiste...» «Dije que no lo sabía todo, y es cierto. Todavía no lo sé todo, pero sé bastante más de lo que sabía entonces». «¿Quieres decir que Scotland Yard?» «No, Luis.
Parecía que Max Carrado se estaba divirtiendo con aquella situación. Estoy en el lado contrario. Estás del otro lado y permites que hable y hable de todo el caso y de mi acusación. Bueno, de verdad, Max. Pero ahora tú ya no estás en el caso. El fiscal se ha hecho cargo de todo, ¿no? Sí, cierto, pero de todos modos me siento condenadamente mal. Entonces te daré todo el caso para la defensa y así iremos juntos. En realidad confiaba en que me ayudaras. ¿Con la defensa? Yo, después de aportar las pruebas al Ministerio Público para actuar como acusación. ¿Por qué no? No querrás que cuelguen a Philip Lohan, sobre todo porque es inocente, ¿no? Yo no quiero que cuelguen a nadie, protestó el señor Carlyle, al menos como individuo particular. Fantástico. Bueno, supón que tú y yo descubrimos los hechos reales del caso y tenemos que decidir qué hacer. Lo más habitual es que la acusación exagere todos los detalles contra el reo y que contradiga todas sus coartadas. La defensa, en cambio, propondrá pruebas ficticias de inocencia y procurará subestimar todo lo que ponga en peligro a su cliente, mientras ambas partes y sus testigos tratarán de convencer a los miembros del jurado para que asuman y acepten la versión que ellos proponen. Eso no siempre acaba en imparcialidad o en verdadera justicia. Ahora bien, tú y yo somos dos hombres razonables, Louis. Espero que sí, admitió el señor Carlyle. Espero que sí. Tú puedes negar las acusaciones del Ministerio Público y yo puedo exponer la debilidad de la defensa y así, entre los dos, podemos llegar a la verdad. Me da la impresión de que se trata de un procedimiento bastante irregular, pero estoy deseando escuchar tu defensa de todos modos. Conocerás todo lo que sé hasta el momento, una coartada, naturalmente. Ah, exclamó el señor Carlyle levantando las manos. Muy recientemente, de hecho, fue ayer mismo. Vino a visitarme una señora con un cierto aire de secretismo. Vino con la recomendación de un conocido mutuo, el profesor griego Fromow. Cuando estuvimos solos, me suplicó en realidad que le dijera qué podía hacer. Unas pocas horas antes, la señora Duprin había ido a Londres a verla con el cuento del arresto del joven Lohan. Entonces salió a relucir toda la historia. Esta mujer, Louis, su nombre es Westlin. Vive en una localidad cercana a Surrey y está casada. Su marido, según su propia versión, y yo desde luego he oído algo al respecto en alguna otra parte, la ha conducido a la escandalosa vida que lleva. Ese hombre es un caballero admirable y educadísimo en sociedad y un cerdo intolerable en casa, deduzco. Hace un año más o menos, la señora Westlin conoció a Lohan, que se encontraba en los alrededores de su localidad pintando sus bonitos e invendibles caminos campestres y sus dorados atardeceres. Y ocurrió lo inevitable, o para aceptar las excusas de la dama, lo inevitable a medias. El señor Westlin, que a sus escasas virtudes domésticas puede añadir unos celos infinitos, prohibió aquella relación y, en consecuencia, los dos acabaron viéndose a hurtadillas y furtivamente en la ciudad. Si alguno de los dos hubiera tenido dinero suficiente, podrían haber impedido que el hado jugara con su destino y podrían haberse fugado. Pero ella no tenía nada y él tenía menos aún, y ambos, supongo, eran pobrecillos mortales cuando se trataba de hacer cualquier cosa que implicara valor y coraje en este mundo censurador. Así que se fueron alejando poco a poco, pero no abandonaron el barco totalmente. Nada mejor que asegurarse una fortuna por las buenas o por las malas. Un formidable incentivo para un hombre débil y desesperado, Max, dijo Carlyle con frialdad. Esa es la motivación que quiero hacerte ver. Pero como tú insistirás en tu versión, te diré que también es un motivo para que una pareja débil y alocada aproveche cada breve instante y cada ocasión que tenga para encontrarse en secreto. El miércoles, día 6, esta mujer regresaba de una visita a casa de unos amigos en las Midlands. Pensó que era una oportunidad para ver a su amante y en la mañana del día 6 apareció un mensaje en la columna de anuncios personales de The Lady Telegraph, su canal de comunicación habitual, concertando una cita. Todo esto puede comprobarse por la irrefutable prueba del anuncio en el periódico. Philip Lohan acudió a la cita y durante media hora esa pareja tristemente feliz se sentó a hacer manitas en la desolada y desierta sala de espera de la estación de Bishop Road. Aquella media hora duró entre las 16:14 hasta las 16:45.
Después de que Lodhan viera a la señora Westlin coger el tren de Prestry Stations en dirección a la estación Victoria, regresó a Euston y llegó a St. Abbots a las 17:07. ¿Eso puede demostrarse? Sobre todo, ¿puede demostrarse el tiempo que pasaron juntos? En absoluto. Escogieron la sala de espera de la estación de Bishop Road porque está solitaria y apartada, y al parecer consiguieron lo que buscaban. Ni un alma los vio mientras estuvieron allí. «Entonces, por Júpiter, Max», exclamó enojado el señor Carlyle, «acabas de colgar a tu cliente». Carrados no pudo evitar una sonrisa ante aquella trágica expresión de triunfo. «Bueno, examinemos antes la cuerda», dijo Max con su habitual aire imperturbable. «Pues aquí la tengo». El investigador privado sacó de su agenda una prueba aparentemente nimia y trivial y se la puso en la mano a su amigo. Era el billete de color salmón de un autobús de la London General, el Royal Oak, la parada más cercana a Paddington, a Tottenham Court Road, el punto más cercano a Trenion Street, añadió con elocuencia. «Sí», asintió Carrados cogiendo el billete. Al hombre que compró la burina se le cayó este billete en el suelo de la tienda. Al salir dejó la puerta abierta y Lightcraft se acercó a cerrarla. Entonces vio que se le había caído el billete y lo recogió, porque recordaba perfectamente que no estaba allí antes. Luego lo tiró a la papelera que tiene bajo el mostrador y allí fue donde lo encontramos cuando fui a visitarlo. «La memoria del señor Lightcraft me fascina, Luis», fue el comentario imperturbable del ciego. «¿Qué te parece si nos dejamos caer por su casa y charlamos un poco con él?» «¿Realmente crees que se puede sacar algo más en claro?», preguntó Carlyle de forma dubitativa. «Te puedo asegurar que le he sacado todo lo que tenía». «Seguro. Pero tú y yo nos aproximaremos a la experiencia del señor Lightcraft desde distintos ángulos. Tú estabas buscando una prueba para demostrar que el joven Lodhan era culpable. Yo busco la prueba que demuestre su inocencia». «Muy bien, Max», admitió su compañero. «Solo te pido que no me culpes si tu indagación resulta tan terriblemente negativa e inútil para tu cliente como lo que te contó la señora G. ¿Debo decirte qué verosimilitud le dará el jurado a la explicación de las supuestas pruebas de la dama?» «No, gracias», dijo Carrados, medio adormilado en su rincón del asiento trasero del coche. «Lo sé, ya se lo dije yo». «Ah, estupendo. No necesito informarte, entonces». Y eximido de esa satisfacción, el señor Carlyle se refugió también en su propio rincón, donde se entregó a un enojo particular contra la malicia de Max Carrados, hasta que el vehículo se detuvo ante un abigarrado y variopinto escaparate farmacéutico que le indicó dónde se encontraban. El señor Lightcraft no fingió que le agradara ver a aquellas dos personas. Durante unos minutos incluso se negó a despegar los labios en absoluto sobre el tema que los había llevado allí, repitiendo como un loro obstinado las mismas palabras a cada observación que los dos amigos le hacían. «La causa está sub iudice. No puedo decir nada más». Hasta que el señor Carlyle amenazó con darle un mamporro y consiguió hacerlo entrar en razón. Tenía las orejas bastante prominentes y se le encendieron con la amenaza. Por otro lado, el farmacéutico era largo y pálido, y su piel marmórea y transparente y su bien perfilado bigote le daban en cierta manera una apariencia de figura de cera. «En fin», dijo Carrados cuando su amigo, desesperado, se hartó de hacerle preguntas sin respuesta. «¿Le importaría al menos decirnos un par de cosas sobre la burina, independientemente del caso que tenemos entre manos?» «Estoy muy ocupado». El señor Lightcraft, dando la espalda al mostrador, siguió haciendo cosas inútiles con los tarros de las estanterías. «Supongo que el tiempo del señor Max Carrados, de quien incluso usted seguramente habrá oído hablar, es tan valioso como el suyo, mi buen amigo», cortó el señor Carlyle con una dignidad escandalizada. «¿El señor Carrados?» Lightcraft se volvió y observó al ciego con curiosidad. «No lo sabía. Pero debe usted reconocer la situación tan comprometida en la que me encuentro por culpa de la intervención de este caballero». «Es su trabajo, ya sabe», dijo Carrados amablemente. «Y en cualquier caso, si no hubiera sido él, habría sido otro. ¿Por qué no colabora y me permite ayudarle?» «¿Y cómo lo va a hacer?» «Si el caso contra Philip Lodhan se malogra,
y en la próxima vista se le exonera de todos los cargos, usted ya no tendría nada que ver con el asunto. Eso sería un alivio, desde luego, pero ¿por qué iba a malograrse el caso? Déjeme probar un poco de burina para ver a qué sabe, sugirió Carrados. ¿Le queda algo? Max, Max, gritó el señor Carrailo casi desesperado. ¿Es que no te das cuenta de que esa sustancia es un veneno mortal? Solo unos miligramos y... El señor Lycraft sabrá cómo administrarlo. Y al parecer el señor Lycraft sabía cómo hacerlo. Llenó una cubeta con agua fría, succionó con una fina pipeta de cristal una sustancia de una botella que no se encontraba en las estanterías y agitó con ella el agua. Luego, en otro vaso de agua, echó una sola gota de la disolución. «Una medida por 125.000, señor Carrados», dijo, ofreciéndole la disolución. Carrados apenas tocó el líquido con los labios, meditó sobre su sabor y luego se secó la boca. «Ahora quiero olerlo». El farmacéutico sacó el frasco y se lo puso en las manos, y él arrimó la nariz a la abertura. «Huele a champiñones estofados», fue su comentario. «¿Para qué se utiliza esta sustancia, señor Lycraft?» «Para nada que yo sepa. Pero su cliente le daría una explicación». El farmacéutico pálido se ruborizó un poco al recordar el incidente. «Sí», admitió, «todavía hay una buena parte de ese asunto que sigue siendo un misterio para mí. El hombre entró poco después del atardecer. Me saludó como si me conociera y dijo: «Buenas noches, señor Lycraft». Yo naturalmente di por hecho que era alguien a quien no podía negarle nada. «Quiero otra media libra de nitro», dijo, y se lo serví. Desde entonces he intentado recordar si ya me había comprado antes nitro, pero no me acuerdo. Es un artículo muy común y lo vendo todos los días. No tengo buena memoria para las caras, eso debo admitirlo. Esto me ha dado muchos problemas en el negocio. Charlamos sobre nada en particular mientras yo le preparaba el paquete. Después de pagarme y darse media vuelta para marcharse, se giró. «Por cierto, ¿no tendrá usted un poco de burina?», me preguntó. Por desgracia tenía unas onzas. «Por supuesto, sabrá usted qué es la burina», le advertí. «¿Puedo preguntarle para qué la quiere?». Él asintió y me mostró el paquete de nitro que tenía en la mano. «Para lo mismo que esto», contestó, «taxidermia». Y entonces le vendí media onza. ¿Pero en realidad se utiliza en taxidermia? Pues no lo creo. He hecho algunas pesquisas por mi cuenta y nadie sabe nada de eso. El nitro sí, se utiliza muchísimo, y algunas otras sustancias peligrosas como el arsénico y el cloruro de mercurio, por ejemplo. Pero no esto. No, era un subterfugio sin duda. Ahora déjeme ver el registro de sustancias peligrosas si tiene la amabilidad. El señor Lycraft lo sacó sin demora y el hombre ciego recorrió con el dedo el renglón preciso. «Sí, está muy claro. ¿Es cierto, señor Lycraft, que apenas media docena de farmacéuticos o drogueros de Londres tienen esta sustancia concreta en sus despachos? Nos han dicho eso». «Lo creo de verdad. Desde luego yo no conozco a otro». «Es muy raro. Aquel cliente del día 6 parece que vino directamente aquí. ¿Tiene usted un catálogo de productos?» «Solo uno de productos fotográficos. La burina no está entre ellos». «¿Y puede usted decirme alguna razón por la que el señor Philip Lohan pudiera haber imaginado que usted podría proporcionarle esa sustancia concreta? ¿Ha mantenido usted con anterioridad alguna correspondencia con él o sabía de él o dónde vivía?» «No, por lo que yo recuerdo, jamás había sabido nada de él». «Entonces debemos entender que fue pura casualidad. Por cierto, señor Lycraft, ¿cómo ha llegado hasta usted este raro veneno que no tiene ningún uso comercial conocido y que nadie solicita?» El farmacéutico se permitió el lujo de sonreír ante aquella pregunta tan astuta. «En realidad no lo tengo para la venta», contestó. «Tengo solo una pequeña cantidad para mi propio uso». «¿Su propio uso? Ah, entonces sí tiene un uso». «Bueno, la verdad es que no. Hace algún tiempo se filtró en un pequeño reducto del mundillo de la fotografía que estaba a punto de producirse una gran revolución en la fotografía de color y que el uso de la burina entraba en ese proceso. Yo, como otros, enseguida nos hicimos con un poco de esa sustancia.
Por desgracia, fue un ejemplo más de un descubrimiento que era correcto en la teoría, pero que fallaba en la práctica. Aquello acabó en nada. «Santo cielo», dijo Carrados comprensivamente. «Qué lástima. Entonces está usted interesado en la fotografía, señor Lycraft». «Es la afición de mi vida, señor. Por supuesto, la mayoría de los químicos nos interesamos en ella, porque es parte de nuestro negocio, pero yo le dedico todo mi tiempo libre y experimento cuanto puedo. La fotografía en color, claro, tiene un gran futuro. Ese proceso con burina, supongo que habría tenido un considerable valor si hubiera funcionado». El señor Lycraft se rió en silencio y se frotó las manos. En aquellos momentos se había olvidado de Lohan y del enojoso caso y solo pensaba con entusiasmo en su pasión fotográfica. «Yo diría que sí, señor Carrados», contestó. «Habría sido el descubrimiento más importante desde que Godin inventó el nitrato de plata en el año 54. Imagínese los complejos procesos de Tyndall, Eilhoff y Chappe, reducidos a la sencillez de una simple impresión de contacto que le proporcionara todo el abanico de las variaciones cromáticas. Desde el punto de vista económico sería como la invención de la luz artificial». «¿Eso lo sabía mucha gente? ¿La teoría de la burina?» «Sí, dijo antes que el secreto se había filtrado. ¿Lo conocía mucha gente?» «En absoluto. El grupo de los iniciados era muy pequeño y yo supongo que, pensándolo bien, los que lo supieran se lo guardarían para ellos. Desde luego nunca se hizo público. Después, cuando la teoría quedó rebatida definitivamente, por supuesto nadie volvió a preocuparse de ella». «¿Y a todos los que estaban trabajando en esa línea los conocía usted, señor Lycraft?» «Bueno, sí, más o menos. Supongo que los conocía», dijo el químico pensativamente. «Verá, el hombre que planteó la nueva fórmula fotográfica era miembro de IRIS, una sociedad integrada por personas interesadas en este tema, de la cual yo era secretario, y no creo que la teoría llegara a ir más allá de la junta directiva». «¿Y cuánto hace de eso?» «1 año, 18 meses. Aquello fue bastante desagradable y se acabó disolviendo la sociedad». Imagine que llegara a su conocimiento que uno de los miembros de aquel círculo original estuviera experimentando en secreto en esa dirección, con la burina. ¿Qué supondría eso? El señor Lycraft lo meditó. Entonces observó a Carrados con una mirada aguda, casi asombrada, y luego empezó a morderse las uñas como si lo estuvieran acosando las dudas y la perplejidad. «Depende de quién fuera», contestó. ¿Había por casualidad alguien al que no conociera de vista pero cuya dirección le resultara familiar? «Polden», exclamó el señor Lycraft. «Polden, maldita sea. Me parece que está usted en lo cierto. Era el más competente de todos y nunca vino a las reuniones. Era un miembro por correspondencia. Sowden, el hombre que lanzó la idea, conocía a Polden y se lo dijo. Sowden era un genio poco habilidoso que jamás fue capaz de llevar a cabo ningún trabajo fotográfico. Polden fue quien finalmente persuadió a Sowden de que aquellos experimentos no servían para nada. Envió un informe con esa misma idea para que fuera leído en una de nuestras reuniones. Así que Polden está utilizando la urina de nuevo». «¿Y dónde vive?», preguntó Carrados. «En Ivor House, Wilmington Lane, Instead. Como yo era secretario, le he escrito a esa dirección un montón de veces». «Eso está en la línea del Gran Western Paddington», comentó el ciego. «Muy bien, ¿puede usted darnos las direcciones de quienes tuvieran conocimiento de esa técnica, señor Lycraft?» Claro, conservo el libro de asociados, pero estoy convencido de que Polden es nuestro hombre. Creo que en realidad llegué a verlo una vez hace muchos años, pero se ha dejado bigote. Si nos hubiera contado todo esto hace unos días nos habría ahorrado bastantes molestias», apuntó el señor Carlyle con cierta aspereza. «Cuando vino usted, señor Carlyle, estaba usted tan convencido de que había sido el señor Loudon que no habría querido oír ningún otro nombre», replicó el farmacéutico. «Tendrá que reconocer que yo nunca lo identifiqué con toda seguridad como mi cliente. Aquí está el libro: Sowden, Potter's Bar, Voynich, Islington, Crawford, Statham Hill, Brown, Southampton Road, Vickers, Clapham Common, Tyded, Fulham. A todos estos los conozco bastante bien. Me reunía con ellos semana tras semana. A Williams no lo conocía tanto, se murió».
Bidwood se fue a Canadá. No creo que hubiera más gente que conociera el tema de la buriniamanía. Así acabamos llamándolo. ¿Y ahora? ¿Cómo lo llamarían ahora?, preguntó Carrados. Ahora, bueno, espero que me libre usted de tener que comparecer ante el tribunal y todo eso, señor Carrados. Si Polden sigue experimentando con burina a escondidas, voy a necesitar todo mi tiempo libre para hacer lo mismo. Unas pocas horas después, los dos investigadores hicieron sonar la campanilla de una imponente casa señorial en Enstead, la pequeña ciudad rural que se encuentra a 20 millas de Londres en Berkshire, y preguntaron por el señor Polden. No tiene sentido traer a Lycra para que identifique a este hombre, había decidido Carrados. Si Polden lo niega, el registro de nuestro amigo lo llevará ante el tribunal. Yo mantengo la mente abierta sobre el tema, había contestado Carlyle, y reconozco que Lycraft es un veleta, pero no hay ninguna razón por la que no hubiera estado en lo cierto antes y ahora esté equivocado. Se les hizo pasar a una gran sala de espera. Carlyle advirtió gustos y elementos refinados y caros en el interior y complacencia en la comodidad en el mobiliario. Finalmente se abrió una puerta, pero no apareció ningún caballero, sino una mujer de mediana edad con aspecto de madre de familia, cuyo buen humor y dominio en el ámbito doméstico era evidente en cada rasgo de su rostro sonriente y sus gestos naturales. ¿Deseaban ustedes ver a mi esposo?, preguntó con amigable cortesía. El señor Polden, sí, nos gustaría, contestó Carlyle con su educación más oficiosa. Es un asunto que no le ocupará más que unos pocos minutos. Es que está muy atareado en estos momentos. Si tiene que ver con las elecciones... Había unos comicios en aquellos días. No está interesado en la política y casi nunca vota. Sus gestos no eran extraños ni sospechosos, simplemente reflejaban un deseo vehemente de evitarle cualquier molestia o problema a su marido. Lo comprendemos, desde luego, lo comprendemos, dijo el señor Carlyle casi cantando con instintiva salamería. Después de todo, añadió, apropiándose de modo mendaz de una broma con la que se había reído de buena gana unos días antes en el teatro. Después de todo, ¿para qué sirven unas elecciones sino para cambiar el color de la corbata de los hombres que nos quitan el dinero de los bolsillos? No, señora Polden, se trata solo de un asunto personal. La mujer miró a uno y a otro con una amable sonrisa. «Qué misterio misterioso», pareció decir con su gesto. «Muy bien, a mí no me importa, pero tal vez podría ayudarle si lo supiera». «El señor Polden está en su cuarto oscuro en este momento», fue lo que dijo en realidad. «Me temo, de verdad, que no podré convencerlo para que salga a menos que pueda darle un mensaje concreto». Se comprende fácilmente la dificultad de apartar de su pasión a un entusiasta aficionado a la fotografía, sugirió Carrados, hablando por primera vez. ¿Sería posible que nos llevara usted hasta la puerta del cuarto oscuro, señora Polden, y así podríamos hablarle a través de ella a su marido? Podríamos intentarlo, dijo de buena gana, ya que parece tan importante. Lo es, contestó Max. El cuarto oscuro estaba al final del vestíbulo. La señora Polden los acompañó hasta la puerta, esperó un instante y llamó con los nudillos con suavidad. «¿Sí?», dijo una voz desde el interior con un aire bastante irritado. Era un detalle que cualquiera podría notar. «Han venido dos caballeros, quieren verte para algo, Lance». «No quiero ver a nadie cuando estoy aquí», contestó la voz cada vez con más enfado. «Ya lo sabes, Clara». «Sí, querido», dijo suavemente, «pero escucha, están aquí en la puerta, y si puedes parar un poco y acercarte a la puerta para que te digan qué quieren, sabrás si su asunto es tan importante como dicen». «Espera un minuto», fue la contestación tras un breve silencio, y luego se escuchó a alguien que se aproximaba a la puerta por el interior. Es un poco difícil saber cómo ocurrió exactamente. Carrados se había acercado a la puerta para hablar. Posiblemente pisó al señor Carlyle porque se produjo un momento de confusión y movimientos trastabillados. Entonces Max adelantó la mano rápidamente para no caerse. Al instante siguiente la puerta del cuarto oscuro cedió y se abrió. La luz entró y escaparon de la habitación los cálidos vapores de una atmósfera cargada y viciada. Confiado en la perfecta disciplina de su excelente ama de casa, el señor Polden no había tenido la precaución de encerrarse con llave. «¡Maldita sea!»,
gritó el furibundo aficionado en un arrebato de rabia. ¡Maldita sea! ¡Me lo han estropeado todo! Vaya, por Dios, se disculpó Carrados compungido. Lo siento muchísimo. Creo que ha sido culpa mía, señor. Es muy grave. —¡Grave! —tronó el señor Polden, abriendo furiosamente la puerta de par en par, de modo que acabó encontrándose cara a cara con los molestos visitantes. Es grave dejar que la luz del día entre en un cuarto oscuro en medio de un delicado proceso de revelado. —Pero si solo ha sido un poquito —insistió Carrados. —Buah —riñó el caballero iracundo—, lo suficiente. Conoce usted la diferencia entre la luz y la oscuridad, supongo. El señor Carlyle se encontró de repente conteniendo la respiración y preguntándose cómo demonios se le habría ocurrido a Max aquella treta. —Pues no —fue la respuesta amable y molesta de Max—, una apelación ad misericordiam que hasta ese momento nunca le había fallado. No, por desgracia no la conozco porque soy ciego, por eso soy tan torpe. Tras unos instantes de conmocionado silencio, la señora Polden dejó escapar unos gritillos de compasión. Hacía solo un momento se había quedado muda de indignación, apoyando de modo indiscutible la furia de su esposo. Polden se sintió como si hubiera apaleado a un animal enfermo. Tartamudeó algunas disculpas y se volvió para cerrar la desafortunada puerta. Luego empezó a alejarse por el vestíbulo. —¿Querían verme por algo? —preguntó con obligada educación. Tal vez sería mejor que pasáramos aquí. Y señaló el salón donde habían estado esperando antes, y cuando los invitados pasaron entró tras ellos. La admirable señora Polden no dio señal alguna de querer unirse al grupo. Carrados planteó el asunto de inmediato. —Verá, el señor Carlyle, aquí presente —dijo señalando a su amigo—, ha estado llevando a cabo recientemente una investigación en un caso de supuesto envenenamiento que la Fiscalía tiene ahora en sus manos. Yo estoy interesado en la defensa. Así pues, tiene usted delante a las dos partes del conflicto, señor Polden. —¿Y eso qué tiene que ver conmigo? —preguntó Polden con evidente sorpresa. Está usted experimentando con Burina, y la víctima de este supuesto crimen de modo indudable perdió la vida por envenenamiento con burina. ¿Le importaría decirnos dónde adquirió usted la peligrosísima sustancia? No, un momento, señor Polden. Antes de que conteste, interrumpió Carrados levantando la mano. Debe comprender usted que en ningún momento estamos planteando nada tan grotesco como relacionarlo a usted con un crimen. Pero hay un hombre bajo arresto y la acusación principal contra él es la media onza de burina que el señor Lycraft de Trenion Street le vendió a alguien a las 5:30 del miércoles de hace 15 días. Antes de que se comprometa con cualquier afirmación de la que pueda resultar difícil retractarse, debe saber que vamos a llevar esta investigación hasta el final. ¿Por qué sabe usted que yo estoy utilizando burina? Tuve suerte y acerté, dijo Carrados, eludiendo la pregunta. Ah, bueno. ¿Y dicen ustedes que alguien ha sido arrestado por eso? Sí, tal vez haya leído algo sobre el caso de los champiñones envenenados en St. Abbots. No pongo mucho interés en las noticias sensacionalistas de la prensa. Muy bien, fui yo quien compró la burina en la tienda de Lycraft ese miércoles por la tarde. Di un nombre falso y también una dirección falsa, tengo que admitirlo, y tenía razones suficientes y privadas para hacerlo. Esto es lo que vulgarmente se dice dejar el caso para el arrastre, sobre todo para la acusación, dijo Carlyle, que había estado tomando notas. Sin embargo, esto puede acarrearle a usted algunos problemas, señor Polden. Yo no creo que deba considerar eso muy seriamente, dadas las circunstancias, dijo Carrados para tranquilizarlo. Tendrán que buscar una cabeza de turco, ya saben, insistió Carlyle. Lohan armará un escándalo. No creo. Lohan, como seguramente le dirá a la Fiscalía, tiene que dar gracias a Dios por no haber dado una explicación satisfactoria de sus movimientos. A Lohan le soltarán un buen sermón, a Lycraft le impondrán una multa de nada y al señor Polden, bueno, imagino que le dirán que no lo vuelva a hacer. El hombre dejó escapar una risa amarga. No habrá ocasión de volverlo a hacer, señaló. ¿Saben algo de lo que estaba haciendo? Lycraft nos habló de algo relacionado con la fotografía en color. Me parece que no confía usted en el señor Lycraft. ¿Estoy en lo cierto? El señor Polden decidió declarar total y abiertamente a pecho descubierto.
Confía en su momento, gracias, dijo con un gesto tenso en el rostro. Déjenme que les cuente. Hace unos 18 meses yo estaba a punto de hacer un gran descubrimiento relacionado con la fotografía en color. Era un hallazgo mío, aunque hayan oído otras cosas por ahí. El elemento clave es la burina, y como no tenía entonces razones para ser cauteloso o suspicaz, ahora sí que las tengo, y viendo que adquirir esta sustancia era realmente difícil e incluso completamente imposible, le envié un recado a Lycraft para que me consiguiera un poco. Por desgracia, en un momento de entusiasmo, le adelanté a un amigo los posibles resultados. Un hombre que en aquel entonces era mi amigo, un pelele llamado Sowden. Este habló con Lycraft del asunto, sumaron 2 y 2, y en pocos días mi secreto ya estaba en boca de todo el mundo. Si han estado ustedes alguna vez a punto de hacer un descubrimiento monumental, comprenderán la angustia y la desesperación y los arrepentimientos que me invadieron. Durante meses el resultado ha estado en el fil de la balanza. Yo no lo conseguía, pero los demás tampoco lo lograban. Al final fui capaz de difundir la convicción de que el proceso de burina no daba ningún resultado, y por fin pude respirar. No quieren saber todo lo que se ha conspirado contra mí para arruinar mi descubrimiento. Procedí con extrema cautela y desde entonces con mucha prudencia. Hace aproximadamente 3 semanas tuve otro indicio de éxito y justo después otro completo desastre. Por una mala suerte del todo infernal, acabé con todas mis reservas de burina. Tiré el frasco, se hizo añicos en una de las cubetas llenas con otra sustancia química y todo el precioso lote de burina se perdió para siempre. En esa fase de la investigación, detener los experimentos durante un día era como perder un mes. Solo había un lugar, uno exclusivamente, donde podía conseguir esa sustancia sin que nadie lo supiera. Pero hacerlo de forma abierta después de mis últimas experiencias no me atraía mucho. Bueno, y ya saben qué ocurrió después, y ahora supongo todo saldrá a la luz. Una semana después de su arresto, Philip Lowthan y su hermana estaban sentados en el salón de su casa de Halshurst, nerviosos y expectantes. Lowthan había sido exculpado apenas 6 horas antes, con tal defensa y reivindicación de su persona que quedó demostrado que no había ninguna prueba contra él. Cuando llegó a su casa encontró una carta de Max Carrados, un nombre que para entonces ya le era conocido. Había también otras notas y telegramas, mensajes de solidaridad y de enhorabuena, pero el hombre que había hecho posible su liberación no hablaba en esos términos tan convencionales. Simplemente decía que tenía intención de ir a visitar al señor Rohan a las 9 de la noche y que confiaba en que esa hora sería adecuada para él y para otros miembros de la familia que se encontraran en casa. «No sé cómo se lo voy a agradecer», murmuró Lowthan, rompiendo el silencio que se había hecho en el salón a medida que se aproximaba la hora. «Debería haber sido yo quien fuera a visitarlo mañana». La señora Duprin asintió con la mirada ausente. Ambos iban vestidos de luto, y ambos en aquel momento tuvieron el mismo pensamiento, que todo aquello solo era un sueño. «Supongo que no querrás seguir viviendo aquí, ¿verdad, Irene?», continuó el hermano, hablando para tratar de que el transcurso de tiempo resultara más tolerable. Aquello al menos tuvo el efecto de devolver a la señora Duprin al presente de golpe. «No, claro que no», contestó casi de mal humor y mirándolo a los ojos. «¿Por qué iba a serlo ya?» «Oh, claro, claro», admitió. «Ya lo suponía». Y en ese momento sonó el timbre de la puerta. «Gracias a Dios». «¿Quieres ir a recibirlo y hacerle pasar?», sugirió la señora Duprin. «Es ciego, ya sabes». Carrados venía con un pequeño maletín de piel y permitió que Lowthan se lo llevara, junto con el sombrero y los guantes. Se hicieron las presentaciones con la señora Duprin, se condujo al ciego hasta una silla y luego Philip Lowthan comenzó una perorata de reconocimientos y gratitudes que había estado pensando y evaluando durante la última media hora. «Me temo que no sé bien cómo agradecerle el extraordinario servicio que me ha prestado, señor Carrados», empezó, «y sobre todo aprecio enormemente el hecho de que gracias a usted ha sido posible mantener el nombre de la señora Gethling completamente fuera del caso. Por supuesto, ya lo sabe todo usted y mi hermana también, así que no vale la pena seguir insistiendo en ese tema. Bueno,
Y ahora que voy a tener algo parecido a una buena renta, le diré a Kitty, a la señora Gethlin, que pida el divorcio, para lo que tiene muchas razones, y cuando eso quede firmado, nos casaremos enseguida e intentaremos olvidar las malas experiencias que ambas partes hemos tenido que sufrir. Espero, añadió con timidez, espero que no nos culpe por ello. Carrados negó con la cabeza para desestimar con amabilidad aquella idea. Ese es un asunto ético que queda totalmente fuera del ámbito de mi investigación, contestó. Supongo que no imaginaría que vengo a molestarle a estas horas solo para que me dé las gracias. ¿Se le ha ocurrido pensar por qué he venido? Hermano y hermana intercambiaron miradas y su silencio fue la respuesta. Aún tenemos que averiguar quién envenenó a Charlie Wimpole. Lohan miró atónito a su invitado, completamente desconcertado. La señora Duprin casi cerró los ojos. Cuando pudo hablar fue casi en un afligido susurro. ¿Y qué vamos a ganar empeñándonos en esa idea, señor Carrados?, preguntó como una súplica. Hemos sufrido semanas de angustia, semanas de temor y gran pesar. ¿No se ha hecho ya todo lo que podía hacerse? Pero si hubiera sido un asesinato, al menos se le haría justicia a su sobrino. La señora Duprin hizo un gesto de agotada resignación. Fue Lodhan quien abordó con firmeza la cuestión. ¿Cree usted verdaderamente, señor Carrados, que hay alguna duda sobre las circunstancias del caso? ¿Podría traerme mi maletín, por favor? Gracias. Lo abrió y sacó una bolsa de papel. Y ahora deme un periódico, si es tan amable. Derramó sobre el periódico todo el contenido de la bolsa de papel. ¿Recuerda usted, señora Duprin, que en la vista oral declaró usted que los champiñones que compró parecían bastante secos? Estaban secos, no hay ninguna duda, porque se habían recolectado hacía bastante días. Aquí tenemos algunos que han sido recogidos en las mismas condiciones días atrás. ¿Se parecen a los suyos? Sí, admitió la mujer, comenzando a escuchar a Carrados con nuevo y curioso interés. El doctor Slark luego declaró que los hongos que contienen el veneno llamado burina, es decir, la amanita llamada bonete negro y para los aldeanos del campo el perfume del demonio, no desarrollan esa sustancia hasta su madurez. Estaba equivocado en cierto sentido, porque los experimentos han demostrado que si el bonete negro se recoge cuando es joven, en una etapa inofensiva y se guarda, adquiere exactamente la misma apariencia que si hubiera madurado de forma natural. Miren. Abrió entonces una segunda bolsa, volcó su contenido y reunió otro montoncito de hongos al lado del primero. Recogidos hace 4 días, explicó. Vaya, están negros como la tinta, comentó Lodhan. Y esa peste, difícilmente nadie cogería uno de estos sin darse cuenta de lo que son, ¿verdad, señora Duprin? Desde luego, eso es lo que yo creo, admitió. Con toda la prudencia con que se debe considerar la opinión interesada de Lackington, también creo que debe ser tenida en cuenta. En fin, es increíble que quien preparara los champiñones pudiera dejar pasar uno de estos. ¿Quién cocinó en esta ocasión, señora Duprin? Mi criada Hilda es la que cocina siempre. ¿La que me ha abierto la puerta? Sí, es el único servicio que tenemos, señor Carrados. Me gustaría que viniera, si a ustedes no les importa. Pues claro, si es lo que quiere. Esta chica es... La señora Duprin creyó que debía decir algo favorable de la muchacha antes de que aquel hombre implacable juzgara a la doncella. Es muy buena chica, muy decente y formal. Mucho mejor. Iré. La señora Duprin se levantó e hizo ademán de cruzar la sala. ¿Por qué no la llama con la campanilla? Gracias. Y cualquiera que hubiera sido la intención de la mujer, al final solo llamó a la criada con la campanilla. ¿Sí, señora? Era una joven aseada, de modales tímidos, sencilla y nerviosa, con el rostro redondo, tan limpia y tan sincera como una manzana. Es una lástima, pensó la señora Duprin, que este hombre tan serio y tan conspicuo no pueda verla. Entra, Hilda. Este caballero quiere preguntarte algo. Sí, señora. Aquellos ojos redondos y azules observaron aterrorizados a Carrados. Luego se dirigieron a los hongos que había esparcido sobre la mesa y luego buscaron un lugar por donde escapar en la sala. ¿Recuerdas la noche en que murió el pobre Charlie, Hilda? Dijo Carrados con su tono más suave y amable.
Tú cocinaste unos champiñones para que cenara, ¿no es cierto? No, señor, contestó con descaro. ¿No? Hilda, exclamó la señora Duprín completamente asombrada. Querrás decir sí, desde luego, chiquilla. Por supuesto que los cocinaste, ¿no te acuerdas? Sí, señora, contestó Hilda obedientemente. Muy bien, dijo el ciego con aire tranquilizador. Los testigos nerviosos a menudo contestan lo primero que se les pasa por la cabeza. No tienes nada que temer, mi buena chica, si nos dices la verdad. Dime, supongo que reconocerás los champiñones cuando los ves. Sí, señor, fue su respuesta, bastante dubitativa. ¿Había algún champiñón como estos en el montón que cocinaste? Y le mostró uno de los venenosos. No, señor, pues claro que no, señor, lo hubiera reconocido. ¿Lo habrías reconocido entonces? Dime, ¿a ti no te llamaron a declarar, verdad, Hilda? No, señor. Si hubiera sido, ¿qué habrías dicho sobre los champiñones que habías cocinado? Yo no sé, señor. Vamos, Hilda. ¿Qué habrías dicho? ¿Algo que no sepamos? Di la verdad, niña, si quieres que todo vaya bien. Y luego, con una repentina y terrible rapidez, la pregunta perforó su pequeño cerebro tembloroso y culpable. ¿De dónde cogiste los otros champiñones que pusiste con los que tu señora compró? Sus ojos, que sobre todo habían estado recorriendo el suelo, se alzaron hacia Carrados en una única y aterrorizada mirada, y de Carrados a su señora, y luego a Philly Lohan, y regresaron al suelo otra vez. En un segundo su rostro cambió y comenzó a sollozar. «Oh», lloriqueó, yo no lo sabía, no quería hacer daño a nadie, de verdad que no quería, señora». «Hilda, Hilda», exclamó la señora Duprín completamente atónita. «¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué has hecho?» «Fue por su culpa». Lloraba. Todo era sollozos y pucheros. Siempre fue un pequeño cerdo y se ponía hasta arriba de comida. Usted lo sabe, señora, aunque lo quisiera usted mucho. Yo no tengo la culpa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hiciste?, suplicó su señora. Fue después de que usted saliera aquella tarde. Se puso sus cosas y se metió en la cocina sin que el señor se diera cuenta. Dijo que había ido usted a comprarle la cena, señora, y que nunca le traía suficiente comida. Entonces me dijo que no se lo contara a nadie, pero que había visto unas cosas pequeñas y blancas desde su dormitorio junto al seto del jardín y que iba a cogerlas. Trajo 4 o 5 y dijo que eran champiñones y me pidió que se los cocinara con los otros y que no dijera nada porque usted diría que no era bueno comer tantos. Y yo no vi que hubiera ninguna diferencia. Le aseguro que solo le cuento la verdad, señora. «Oh, Hilda, Hilda», fueron las palabras del lastimero reproche de la señora Duprín. «¿Sabes por lo que hemos pasado? ¿Por qué no nos los contaste antes?» Tenía miedo de lo que me pudieran hacer, y como jamás nadie podría sospecharlo, pensé que estaba a salvo. De verdad que no quise hacer daño a nadie, pero tenía miedo de que me castigaran». Carrados ya se estaba levantando y recogiendo sus cosas. «Sí», dijo casi murmurando para sí mismo. Sabía que tenía que existir una única justificación que lo explicase todo y que no pudiera rebatirse. Por fin hemos encontrado la clave de la verdad.